Bien, como primer punto, debemos indicar lo siguiente. Y nos vamos a referir al primer delito de asociación ilícita para delinquir. El colegiado quiere precisar que conforme a la tesis fiscal que se ha expuesto en este juicio, el Ministerio Público sostiene la existencia de la asociación ilícita denominada los cagaleches de Virú y que habría realizado sus operaciones delictivas a partir del año 2002 hasta el 2011, fecha en la cual fue desarticulada esta organización. Entonces, en ese contexto queremos precisar lo siguiente, que el tipo penal aplicable es el artículo 317 del Código Penal, vigente al momento de los hechos ilícitos, que prescribía lo siguiente: el que forma parte de una organización de 2 o más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el solo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y cuando la organización esté destinada a cometer delitos previstos, en este caso, en el artículo 200, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años. Bien, esa es la primera precisión que queríamos hacer. En cuanto a la existencia de la asociación ilícita denominada los cagaleches de Virú, también queremos precisar lo siguiente. Para este órgano colegiado ha quedado acreditado la existencia y además las actividades ilícitas de esta asociación ilícita para delinquir. En este juicio hemos podido examinar al efectivo policial Rogelio Cuba Salazar, quien suscribe el informe número 287. De igual manera, el efectivo policial Wilfredo Javier Vilca Inciso, los efectivos policiales Juan Carlos Jaruna Díaz, Fredegundo Chávez Quispe y Pedro Daniel Mejía Arias. Todos ellos han venido a este juicio y han suscrito diferentes informes policiales que dan cuenta de las actividades ilícitas de esta asociación ilícita. Pero más aún, en este juicio ha concurrido una de las testigos directas o víctimas directas de esta asociación. Esto es la testigo Mónica Isabel Murillo Rosado, quien ya en el plenario ha expuesto cómo era víctima pues, de actos extorsivos, específicamente de Félix y Víctor Orches Espinosa. Pero aunado a ello, debemos precisar algo, en el cual compartimos también lo expuesto por el Ministerio Público en sus alegatos finales. En el expediente 4226 del año 2018, en la cual se tiene una sentencia de vista de fecha 21 de marzo de 2022, emitida por la tercera Sala Penal de Apelaciones de esta Corte Superior, se sentencia o se condena a Osvaldo Román Castillo, a Paola Catarina Guzmán Serra, entre otros, por el delito de asociación ilícita para delinquir, en mérito a la existencia de esta asociación. Y compartimos y decimos con el Ministerio Público, porque conforme al artículo 20, inciso 3 de la ley 30.077, el crimen organizado, prescribe pues que la sentencia firme que tenga por acreditada la existencia, estructura, peligrosidad u otras características de una determinada organización criminal constituye prueba respecto de tales elementos o circunstancias en cualquier otro proceso penal. Entonces, conforme a la actividad probatoria que se ha desplegado en este juicio, además con la sentencia que se ha invocado y conforme a lo regulado en la ley 30.077, para este órgano colegiado, la existencia de la asociación ilícita para delinquir, los cagaleches de Virú, ha quedado plenamente probada en este juicio. Siendo así, corresponde pues pronunciarnos por la responsabilidad de cada uno de los acusados que han sido vinculados con esta asociación ilícita para delinquir y que han sido sometidos a este juzgamiento. Bien,
Empezaremos entonces por Víctor Raúl Ortiz Espinosa. A Víctor Raúl Ortiz Espinosa se le atribuye ser líder de la asociación ilícita Los Cagaleche Bien. Se le atribuye que desde el penal, esto es el Milagro, sostenía comunicaciones con los demás integrantes para realizar coordinaciones, ¿no?, relacionados a actos extorsivos. Al respecto, en este juicio debemos precisar que se ha actuado lo siguiente. En primer lugar, vamos a enunciar al testigo Wilfredo Javier Vilca Enciso, efectivo policial, que, como ya hemos dicho, pues emitió el informe número 287 del año 2011. Este testigo ha indicado lo siguiente en este juicio. Ha indicado que, conforme a la denuncia formulada por Mónica Moría Rosado, era víctima de extorsión. Esta denuncia motivó, pues, a que se haga un operativo y además una investigación después de este operativo. Y que llegan a la conclusión de la existencia de la asociación ilícita Los Cagaleche de Perú y que se encontraba liderada por Víctor Raúl Ortiz Espinosa, alias El Bocón. En este informe y teniendo en cuenta en congruencia también, el testigo indica pues que esta asociación ilícita tenía hegemonía en la jurisdicción de Perú y identifica a Víctor Raúl Ortiz Espinosa como uno de sus integrantes. Este informe consideramos que tiene respaldo en el oficio número 263 del año 2012, de fecha 17 de julio del mismo año, emitido por el director del establecimiento penal de Trujillo, que da cuenta que el acusado Víctor Ortiz Espinosa se encontró recluido en dicho establecimiento penitenciario desde el 28 de enero del año 2008 hasta el 11 de octubre del 2011, fechas próximas en las cuales pues se interviene a esta organización. Es decir, concuerda con la tesis fiscal. En dicho periodo, pues, la agraviada Mónica Isabel Moría Rosado tenía comunicaciones de penal con esta persona. Pero para este colegiado considera relevante e importante la presencia en este juicio de la señora Mónica Isabel Moría Rosado, quien ha indicado de manera directa al acusado Víctor Raúl Ortiz Espinosa, que lo llamaba desde el penal. Hasta en 6 ocasiones ha precisado la agraviada. Y estas llamadas eran, pues, específicamente actos extorsivos contra su persona. Ha precisado o ha puntualizado que el acusado Víctor Raúl Ortiz Espinosa lo llamó para prestarle dinero, para que cumpla con los pagos extorsivos que le exigían los integrantes de la organización ilícita. Entre ellos ha identificado a Félix Ortiz Espinosa. Además, la referida agraviada, que ha sido enfática, que de manera pormenorizada y detallada ha explicado en este plenario los actos extorsivos. Cuando realiza su denuncia ante la policía, especifica estos actos extorsivos. Y el Ministerio Público se indica que el número que utilizaba el acusado en referencia, nos referimos a Víctor Raúl Ortiz Espinosa, se le atribuía el teléfono número 954-645-647. Disculpen un momentito, por favor, tengo algún problema.
Bien, entonces señalábamos que el Ministerio Público le atribuye al acusado en mención el número de celular 954-645-647. El Ministerio Público, a fin de probar la utilización de este número celular, ha realizado el acta de insolidación de memoria telefónica de fecha 7 de octubre de 2011 realizado a Jorge Luis Delfín Espinosa, quien fue intervenido en el hecho extorsivo en agravio de la víctima Mónica Isabel Moría Rosado. Y se le encuentra el equipo celular número 948-009-664, en el cual pues se registra el número 954-645-647 como hermano Víctor. Además tenemos la carta TCP 833-000-5804-2011 de fecha 18 de noviembre de 2011, en la cual en esta carta de telefónica se establece diferentes llamadas realizadas de esta línea atribuida al acusado de mención con diferentes integrantes de la organización. En consecuencia, para este órgano colegiado se encuentra acreditada la responsabilidad del acusado Víctor Raúl Orochis Espinosa por el delito de asociación ilícita para delinquir. Ahora vayamos con el acusado Félix Rafael Orochis Espinosa. Se le atribuye ser integrante de la organización ilícita para delinquir Cagaleche de Perú, teniendo como función cobrar dinero proveniente de los grupos extorsivos. Al respecto, ya no vamos a mencionar nuevamente a los efectivos policiales, autores de diferentes informes, como por ejemplo Wilfredo Javier Inciso, que dan cuenta de la existencia de esta asociación ilícita producto de las investigaciones que ellos realizaron. Pero acá, la declaración de la agraviada Mónica Isabel Moría Rosado es trascendente. Da cuenta de los actos extorsivos, identifica a Félix Orochis Espinosa como la persona que concurría a su local de botica y le realizaba actos extorsivos. Y para respaldar o tener corroboración lo que dice la agraviada, nosotros podemos también verificar que en su acta de denuncia verbal sin número de fecha 6 de octubre de 2011, identifica pues a dicho acusado como uno de los sujetos pues que realizaba actos extorsivos. Pero además tenemos el acta de intervención policial de fecha 7 de octubre de 2011, que da cuenta de que efectivamente este día el acusado en referencia pues es encontrado dentro del local de la agraviada y en momentos en los cuales pues cobraba el cuerpo extorsivo. Intervención que se había planificado por personal policial en mérito a la denuncia que había realizado la agraviada en mención. Este informe policial o esta intervención policial también ha sido ratificada en esta audiencia por los efectivos policiales que intervinieron en su momento. Además de otras pruebas que consideramos también que corroboran la responsabilidad del acusado y que van a ser ya detalladas en la sentencia íntegra. En tal sentido, pues, los efectivos policiales, la agraviada, las actas de intervención, dan cuenta definitivamente de la responsabilidad del acusado, Félix Orochis Espinosa, en el delito de asociación ilícita para delinquir. Bien, ahora en cuanto a la acusada Carmen Luisa Pulido Mendoza. El Ministerio Público le atribuye ser integrante de la asociación ilícita para delinquir los Cagaleche de Perú y que tenía función cobrar dinero de sus víctimas
que eran pues extorsionadas. Para poder acreditar el Ministerio Público la responsabilidad de la acusada en mención, han concurrido específicamente y puntualmente los testigos Rogelio Cuba Salazar y Javier Vinca Inciso, que dan cuenta de la existencia de esta organización delictiva y también de la pertenencia de la acusada Carmen Luisa Pulido Mendoza en dicha asociación ilícita delictiva. Además, la agraviada Morillo Rosado también ha identificado a esta acusada como la persona que concurría constantemente a su local y le exigía que llame a Félix Orchez para pues ser, en este caso, víctima de actos extorsivos. La declaración de la agraviada tiene un respaldo que a este colegiado considera que es importante, es en su denuncia. En su denuncia verbal de fecha 6 de octubre de 2011, hay una significación directa de la agraviada con respecto a la acusada Carmen Pulido Mendoza como la persona que la coaccionaba para que cumpla el pago mensual, mencionándole que si no paga, se cumplirán las amenazas de atentar contra su persona, su integridad física y la de sus familiares. Este hecho, esta significación que aparece en esta denuncia verbal no ocurre o no se presenta con otros acusados en el cual no ha sido materia de juzgamiento. En tal sentido, también consideramos que la responsabilidad de la acusada Carmen Pulido Mendoza se encuentra acreditada. Bien, ahora en cuanto al acusado Johnny Manuel Olivares Saavedra, a quien también se le atribuye ser integrante de la Asociación Ocaleche de Perú, si bien es cierto, se tienen las declaraciones de efectivos policiales, autores de los diferentes informes que hemos mencionado, sin embargo, consideramos pues que no existe una prueba que respalde, una prueba categórica, que asiente, que dé certeza a este órgano colegiado para poder acreditar su responsabilidad. Por lo tanto, en el caso de Olivares Saavedra, por el delito de asociación ilícita para delinquir, debe pues absolverse de la acusación fiscal. En cuanto a la acusada Marisa Isabel Coronel Romero, también se le atribuye ser integrante de la asociación ilícita para delinquir y su función sería cobrar también dinero extorsivo. En este caso, si bien es cierto, aparte ya de los informes policiales y los efectivos policiales testigos que han venido a este juicio, existe la sindicación de Mónica Isabel Rocío Rosado en declaración en juicio. Sin embargo, a este colegiado no tiene respaldo en otra prueba, como sí ocurre en Carmen Pulido Mendoza. En su denuncia verbal que realiza el día 6 de octubre a esta acusada no la menciona. En tal sentido, consideramos que la actividad probatoria respecto a esta acusada no tiene la entidad o la fortaleza para poder acreditar la responsabilidad de dicha acusada, por lo cual también se le debe absolver. En cuanto a Mirta Marisela Orchez Espinosa, también se le atribuye ser integrante de la Asociación Ilícita para Delinquir y también tendría la función de cobrar dinero a sus víctimas de los actos extorsivos. En esa misma línea, consideramos que si bien es cierto, existe la sindicación de la agraviada Morillo Rosado, pero no tiene mayor respaldo probatorio, tal como ha ocurrido en la acusada anterior, y este órgano colegiado considera que dicha sindicación pues no tiene una entidad probatoria categórica para poder emitir una sentencia condenatoria contra la referida acusada, por lo cual también pues se debe absolver del delito de asociación ilícita para delinquir.
En el caso de la acusada Natalie Flor Corpus Vigo, de igual manera, se le atribuye ser integrante de esta asociación y que su función sería cobrar dinero. En este caso, la agraviada Moría Rosado también nos indica como una de las personas que le proporcionaría el dinero de Víctor Roches Espinosa, prestaría a la agraviada Moría Rosado. Sin embargo, tampoco lo menciona la agraviada en su denuncia verbal que realiza ante los efectivos policiales el día 6 de octubre del año 2011. Y además, en esta testigo no hay otra prueba de manera categórica, pues que acredite su responsabilidad, por lo tanto, también se debe absolver. Bien, en cuanto a los retiros de acusación planteados por el Ministerio Público, esto es Telmo Johnny Gutiérrez Morillo, Antonio Martín Silvestre de la Cruz, Jorge Luis Río Ulca, a todos ellos, pues el Ministerio Público en su momento, sobre todo Telmo, Johnny Gutiérrez Morillo y Jorge Luis Río Ulca, se le atribuía como sicarios de la Asociación de Delinquir. Sin embargo, pues no se ha ingresado mayor información que podamos llegar nosotros al convencimiento de que efectivamente pues estos señores tenían, integraban la asociación ilícita y tenían dicha función. En tal sentido, a los 3 retiros de acusación que plantea el Ministerio Público de este ramo jurisdiccional considera pues que debe aprobarse su retiro. Bien, ahora vamos a pasar al delito de lavado de activos. Debemos indicar que, como ya hemos mencionado, este órgano colegiado ha indicado que se encuentra aprobada la existencia de la asociación ilícita para delinquir. Además, ahora se está condenando a 3 acusados que para este colegiado integran dicha asociación ilícita para delinquir. Entonces, debemos precisar que tenemos en este juzgamiento un delito previo, un delito fuente, de donde pues se tiene que acreditar si los acusados por este delito pues están vinculados a los actos de conversión, de transparencia y ocultamiento que el Ministerio Público pues les atribuye. Bien, en esa línea vamos a empezar por el primer acusado. Félix Rafael Orches Espinosa. El Ministerio Público le imputa actos de conversión respecto a una camioneta rural marca Nissan, modelo Qashqai, modelo 2011, adquirida de la empresa Manusi por la suma de $25.310, dinero que se había pagado en un solo voucher, una sola cuota. Esto es en un depósito efectivo en la cuenta corriente número 570-112-0616-1-37 del Banco de Crédito del Perú. Conversión. También se le imputa actos de conversión respecto a la apertura de la cuenta corriente número 570-19-000-948-0-66 del Banco de Crédito del Perú, sucursal Trujillo, en donde se le habría abonado la suma de 96.700 soles. Además, también se le imputa actos de conversión respecto al monto de 15.407 soles con 45 céntimos. Monto que se le encontró al momento de su intervención el día 7 de octubre del año 2011. Además, también se le imputa actos de transferencia respecto del predio urbano ubicado en la manzana A, lote 8, sector Choloque, Virú. Esto es, lo habría adquirido por la suma de 4.500 soles pagados al contado y que posteriormente hizo la transferencia a su hermana Mirta Marisela Orches Espinosa
con fecha 14 de enero del año 2010. Y finalmente, también se le imputa actos de conversión respecto a la constitución de la empresa Corporación de Servicios Generales e Industriales ORCESAC, registrada en la partida electrónica número 111-696-57, inscrita en la SUNAR Zona 5, en la cual había aportado la suma de 25.000 soles en acciones con valor nominal. Básicamente en bienes muebles, minicomponente, un generador, entre otros. La defensa, para poder justificar estos ingresos y la adquisición de estos bienes, ha ofrecido al perito Santos Alberto Pineda Castillo, autor de la pericia número 01-2015, quien ha señalado básicamente que en este caso no existe de balance patrimonial y que los ingresos que justifican la adquisición de estos bienes básicamente han sido obtenidos por la organización de bailes sociales y la siembra y venta de caña de azúcar en la empresa agroindustrial Laredo. Bien, respecto a la organización de bailes sociales, se han presentado diferentes documentos, contratos privados respecto de locación de servicios musicales, por ejemplo con la Orquesta Internacional Pacífico de Tony Rosado, igualmente contratos en la misma naturaleza con la empresa musical de Lucio Sánchez, Naranja Mix, entre otros. Además, también senda solicitud de garantías para realizar dichos eventos o dichas actividades bailables, algunas boletas de giro realizadas o expedidas por la municipalidad de Puente Virú, autorización emitida por la Tendencia, por la Gobernación del Centro Poblado Menor de Puente Virú, entre otras documentación. Sin embargo, para este órgano colegiado, todas las documentadas ofrecidas que se han anexado al peritaje en mención han sido copias simples y analizadas, que en verdad generan efectos legales para las partes firmantes, pero que consideramos que no pueden tener la entidad probatoria para acreditar ingresos que puede haber obtenido el acusado. Pues se tiene que haber presentado, justificaría documentos de naturaleza bancaria y tributaria, voucher, depósitos, transferencias, boletas, facturas, lo cual la documentación presentada y que ha justificado el perito de parte, pues no reúne tales requisitos. Además, hemos advertido ciertas incongruencias en dichos documentos, como por ejemplo el acta de compromiso del organizador y promotor de la actividad no se nombra al acusado Félix Orchese Espinosa como promotor de eventos. Ya lo vamos a explicar también en la sentencia escrita cuando se notifican las partes. De tal manera que sobre este primer justificación que da la defensa del acusado, no es recibido por este órgano colegiado. Bien, en cuanto a la siembra de 20 cañas de azúcar, específicamente de la empresa agroindustrial Laredo, para poder justificar el perito de parte, ha señalado que ha tenido en cuenta diferentes contratos privados de arrendamiento realizados entre Santos Olegario Sáenz Miranda y el acusado Félix Orchese Espinosa. También se ha anexado alguna factura, cheques, liquidación de compra de caña, constancia de depósitos, pero debemos indicar que en estos últimos documentos tiene como titular a Selmira Vázquez de Sáenz. En tal sentido, para este órgano colegiado, muchos documentos pues no pueden ser estimados por este órgano provisional. Pues como ya se ha indicado, estos contratos, estos documentos no tienen la naturaleza de documentos
o naturaleza tributaria o bancaria que justifiquen estos ingresos. Más aún cuando esta documentación, y sobre todo en los documentos en la cual la empresa Vitral Laredo SAC es la suscribiente, o en todo caso a quien se le emite, no figura el acusado Félix Orchés Espinosa como su titular. En tal sentido, pues, consideramos que habiéndose probado, en primer lugar, el delito de extorsión, la vinculación del acusado, del delito de asociación ilícita para delinquir, y estos bienes no están justificados, el acusado, pues, se acredita su responsabilidad por el delito de lavado de activos. Pero debo precisar que en cuanto al punto que el Ministerio Público le atribuye al acusado, esto es la constitución de la empresa Corporación de Servicios Generales y Industriales Orcés SAC, que lo habría realizado con su coacusado Johnny Manuel Olivares Saavedra, para este órgano colegiado, pues no reviste ninguna trascendencia para el delito de lavado de activos. En primer lugar, porque esta empresa nunca realizó actividades comerciales. Es más, tampoco estuvo inscrita en registros públicos, y esto lo ha señalado la propia perito oficial del Ministerio Público. Siendo así, no, consideramos pues que no podríamos nosotros determinar que con la sola constitución de una empresa en la cual no haya desarrollado ninguna actividad comercial o financiera pueda estar ligado al delito de lavado de activos. Bien, en cuanto a la acusada Mirta Marisela Orchés Espinosa, se le imputa actos de conversión por apertura de una cuenta corriente, esto es en el Banco de la Nación, con fecha 27 de julio de 2006, y actos de ocultamiento por la transferencia del inmueble ubicado en el sector Choloque, Avenida Virú, Manzana A8, según la partida electrónica número 111-49172, que fue transferida por su coacusado y hermano, Félix Rafael Orchés Espinosa, con fecha 14 de enero del año 2010. Además, también se le atribuye que en dicho predio se realizó una construcción en la cual, pues, según una tasación que se ha realizado, pues, no justifica o no se ha justificado dicha construcción que se ha realizado. Bien. La defensa del acusado ha ofrecido la pericia de parte número 2 de 2015, expedida también por el perito Santos Alberto Pineda Castillo, en la cual se ha señalado que la acusada percibía ingresos producto del alquiler del inmueble ubicado en la manzana A, lote 8, donde es un señor Milora, sector Virú. Además de que el padre de sus hijos, pues, le realizaba depósitos de pensión alimenticia en su cuenta que se ha detectado. Y además que habría tenido dinero producto de su trabajo realizado en el país de Japón. Bien, para este órgano colegiado, respecto al bien inmueble ubicado en la manzana A, lote 8, organización señor de los Milagros, sector La Caña, Virú, para lo cual ha presentado un contrato privado de arrendamiento sin fecha. Consideramos que este contrato tampoco puede, pues, acreditar dichos ingresos. En la misma línea que en el acusado Félix Orchés Espinosa. Además, en los depósitos que ha indicado la acusada respecto a pensiones, dicha versión tampoco ha sido realizado o ha sido debidamente probado con documento idóneo, como podría ser vouchers o algunas transferencias. Y respecto a su trabajo realizado en la ciudad de Japón sobre este punto, más aún
no es de recibo por este colegiado, no se ha acreditado adecuadamente que habría ingresado a dicho país. Por el contrario, se tiene un reporte migratorio de la acusada en el cual se acredita que habría ingresado al país de Estados Unidos, más no en Japón, y mucho menos se puede determinar si habría realizado un trabajo en el país de Japón que menciona la acusada. En tal sentido, consideramos también que en el caso de dicha acusada también se encontró responsabilidad por el delito de lavado de activos. En cuanto al acusado Víctor Raúl Ortiz Espinosa, se le imputa actos de conversión de dinero, pues este habría adquirido un predio ubicado en el pasaje González Prada, número 141, manzana S, lote 20A, Puente Virú, usando a una tercera persona. Y pues estos actos o habría realizado a la persona que habría tenido una relación sentimental, es Marixa Isabel Coronel Romero. Bien, sobre este punto debemos indicar que en este juicio se tiene en cuenta que entre el acusado Víctor Raúl Ortiz Espinosa y la acusada Marixa Isabel Coronel Romero ha existido pues una relación familiar, pues existen o se han realizado dos partidas de nacimiento en los cuales ambos tienen pues dos menores hijos. Y en cuanto a la transferencia que en este caso se ha realizado a favor de Marixa Isabel Coronel Romero, tenemos que este se ha realizado, sin embargo, pues por la suma de 3.500 soles, y sin embargo, conforme se puede apreciar de la declaración jurada de autovalúo que se ha anexado, la pericia de parte, desde el 2006 se aprecia que en esta declaración jurada de autovalúo expedida por la Municipalidad Provincial de Perú, se aprecia valor total de la construcción, en este caso la suma de 1.482 soles. Luego, en el año 2007, asciende a la suma de 1.556 soles con 10 céntimos. En el año 2008 se mantiene esta suma. Y en el año 2009 asciende a la suma de 22.776 soles. En el año 2010, este valor de la construcción asciende a 45.000 soles con 126 céntimos. Y en el 2011 también asciende a la suma de 67.612 soles. Sin embargo, la defensa, en todo caso, se sostiene pues que estos ingresos se habrían, la acusada, Coronel Romero, había tenido ingresos producto del alquiler de un inmueble. Como ya hemos mencionado, la documentación consistente de documentos o contratos para este colegiado no acredita, pues, de ninguna manera
acreditados a través de documentos tributarios o bancarios. De tal manera que en este caso también consideramos que la responsabilidad de Víctor Raúl Ortiz Espinosa con la acusada Marisa Isabel Coronel Romero también se encuentra debidamente acreditada por el delito de lavado de activos. Bien, en el caso del acusado Johnny Manuel Olivares Saavedra, debemos indicar lo siguiente: el Ministerio Público le atribuye acto de conversión de dinero ilícito, básicamente porque adquirió bienes muebles. Esto es dos vehículos, uno de placa de rodaje H1X941 por el monto de $5.000 y además por el vehículo de placa de rodaje T3P-282 por el monto de $10.000. Sin embargo, consideramos que en este caso el acusado ha presentado pues la documentación idónea, como son pues estados de cuenta, algunos vouchers de depósito, de pagos de préstamos realizados con entidades bancarias, lo cual en este caso consideramos que por el monto y además por los préstamos que habría adquirido, pues no podríamos determinar que existe pues un dinero, ¿no?, que se haya adquirido para poder determinar una procedencia ilícita. De igual manera, en el caso del acusado segundo Fortunato Lozano Nazario, también se le pide acto de conversión, básicamente respecto al vehículo de placa de rodaje B8U-659, marca Nissan, por la suma de $4.800. En el caso también de este acusado, a través de su pericia de parte, también ha presentado documentaciones relacionadas a entidades financieras, como es Caja Rural Ahorro y Crédito de nuestra gente, también además de Caja Trujillo. En todos ellos se advierte pues movimiento de dineros que para este colegiado pues no nos permiten establecer que haya tenido la adquisición de dichos bienes una procedencia ilícita de manera categórica. De igual manera, en el caso de Natalie Flor Corpus Vivo, el Ministerio Público le atribuye acto de conversión, básicamente porque había adquirido un vehículo, una motocicleta en sí, de placa de rodaje A00395, y que habría costado la suma de 3.099 soles. Al respecto, consideramos que la propia pericia que ha presentado el Ministerio Público nos hace determinar que la acusada tenía un RUC, en la cual se establece como rubro de operaciones fabricación de calzado. Además, también se puede advertir que la propia perita ha indicado que solicita autorización para la impresión de comprobantes de pago. Entonces, eso nos hace evidenciar a nosotros que la acusada puede haber realizado algunas operaciones comerciales de esta naturaleza y que no permiten pues determinar que efectivamente el monto de 3.000 soles, que no es un monto exagerado, exorbitante, que no esté al alcance de un ciudadano común y corriente, no nos permite nosotros determinar que efectivamente esta motocicleta haya sido pues obtenida con dinero ilícito. En tal sentido, también en el caso de la acusada Corpus Vivo, debe procederse a su absolución. Bien, por estas consideraciones, el primer juzgado penal colegiado de esta Corte Superior declara fundado el retiro de acusación fiscal y disponer el sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra Telmo Junior Gutiérrez Morillo, Antonio Martín Silvestre de la Cruz y Jorge Luis Ríos Pulca como autores del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir prevista en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad representada por
por el Procurador Público de Orden Público del Ministerio del Interior. 2. Absolver a los acusados Johnny Manuel Olivares Saavedra, Maritza Isabel Coronel Romero, Mirta Maricela Ortiz Espinosa y Natalie Flor Corpus Vigo como autores del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita con inquil previsto en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad, representado por el Procurador Público de Orden Público del Ministerio del Interior. 3. Condenar a los acusados Víctor Raúl Ortiz Espinosa, Félix Rafael Ortiz Espinosa y Carmen Luisa Pulido Mendoza como autores del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita con inquil prevista en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad, representada por el Procurador Público del Orden Público del Ministerio Interior, y como tal se le impone 8 años de pena privativa de libertad. Y 4, se le impone también a los acusados antes mencionados 180 días multa equivalente al 25% de su ingreso diario, que asciende a la suma de 1.012 soles con 50 céntimos. También se le pone la pena de inhabilitación consistente en incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público de conformidad con lo previsto en el artículo 36, inciso 2 del Código Penal. 6. Se fija por concepto de reparación civil la suma de 130.000 soles a favor de la parte radial del Estado, que deberán cancelar los acusados de manera solidaria durante la ejecución de la sentencia mediante depósito judicial en el Banco de la Nación. 7. Absolver a los acusados Johnny Manuel Olivares Saavedra, Segundo Fortunato Lozano Nazario y Natalie Flor Corpus Vigo como autores del delito contra el orden socioeconómico y en la modalidad de lavado de activos previsto en el artículo 1 y 2 de la ley número 27.765, ley penal contra el lavado de activos en el agravio del Estado, representada en este caso por el Procurador Público especializado en los delitos de lavado de activos y proceso de predominio. 8. Condenar a los acusados Félix Rafael Ochoa Espinosa, Mirta Maricela Ortiz Espinosa, Víctor Raúl Ortiz Espinosa y Maritza Isabel Coronel Romero como autores del delito contra el orden socioeconómico en la modalidad de lavado de activos previsto en el artículo 1 y 2 de la ley número 27.765, ley penal contra el lavado de activos en agravio del Estado, representado por el Procurador Público especializado en los delitos de lavado de activos y procesos de predominio, y como tal se le impone 8 años de pena privativa de libertad. 9. Se le impone a los acusados condenados por el delito de lavado de activos 120 días multa equivalente al 25% de sus ingresos diarios, que asciende a la suma de 675 soles. 10. Se fija por concepto de reparación civil la suma de 500.000 soles a favor de la parte agraviada, que deberá cancelar los acusados durante ejecución de sentencia mediante depósito judicial en el Banco de la Nación. 11. En el caso de los acusados Víctor Raúl y Félix Rafael Ortiz Espinosa, se debe precisar que las penas impuestas por ambos delitos constituyen la figura de concurso real de delitos. Por lo tanto, la pena debe sumarse. En consecuencia, la pena final es de 16 años de pena privativa de libertad para cada uno de los acusados en mención. 12. Estando los acusados sin libertad, nos referimos a los acusados condenados, se dispone cursar los oficios de ubicación y captura para su inmediato internamiento en el establecimiento penal El Milagro, con pago de costas para los acusados condenados. Bien, esta es la decisión que tomó este órgano judicial. Vamos a señalar fecha para la audiencia de lectura íntegra de la sentencia. Doctor Montero.